Hoy día estaba saliendo de casa para poner la basura en la calle. Me resbalé, estaba congelado el piso, me resbalé, me caí con todo. ¿Qué piensa que hice? ¿Que me quedé sentado en el piso quejándome o me levanté rápido? Exactamente. Me levanté rapidísimo. ¿Y sabes qué? Ese es el problema de la gran mayoría de las personas. No, el problema no es que cometiste un error. El problema es que estás en el piso y lo único que haces es quejarte. Es imposible no cometer errores en la vida. Así que, ¿me permites un consejo hoy día? Caíste, levántate. No te quedes en el piso, ni quejándote, ni buscando culpables. Levántate, aférrate de la mano de Dios y sigue adelante. Vas a ver, si haces eso, tu día y tu semana serán mucho mejores. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te limpie. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. La Unión Adventista de Honduras, en conjunto con los campos locales de Honduras, dará inicio a la serie de estudio de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día en su programa La Iglesia al Aire. Acompáñanos en los primeros estudios del 23 al 29 de agosto. ¡Te esperamos! Te invita la Asociación Adventista de Comayagüela.
Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a la Semana de Oración, la Mensajera del Señor. Desde Islas de la Bahía nos sentimos contentos de ser parte de esta programación. Desde acá les enviamos saludos fraternales a cada uno de ustedes que puedan estar disfrutando de esta Semana de Oración, que sin duda alguna el objetivo es acercarnos a Jesús. Para iniciar esta noche, le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos con usted por la vida, por sus cuidados, por sus bendiciones. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación. Gracias por las redes sociales que nos permiten predicar este mensaje. De manera muy especial, bendiga la programación de este día, que sea para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las partes que más disfrutamos es el servicio de canto. De manera personal, yo elevo mi voz para cantar al Señor. Pero quizás, así como yo, usted no tiene el talento para poder cantar. Pero en el servicio de canto, elevemos nuestras voces y alabemos al Señor. Ha llegado el tiempo de que participemos juntos de este bonito servicio de canto. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando ir pecadores nos conozco el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Dios omnipotente,
humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, todo hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu Cada noche compartimos una cita selecta de la hermana Elena Harmon de White. La cita de hoy la encontramos en El deseado de toda la gente, es el capítulo 29. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén en el frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas en las que infunde vida al alma. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pensando en esto, ha llegado el momento que disfrutemos del tema de esta noche. Que sea el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y que ese mensaje pueda tocar nuestras vidas. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar en nuevamente su programa Iglesia al Aire. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes la palabra del Señor. Y para ello quiero animarle a que me acompañe en una oración. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su casa. Acompáñeme. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Que al abrir su palabra, su Santo Espíritu nos inunde, nos transforme, nos haga entender y podamos confiar, Señor. A pesar de aquellas cosas que no entendemos, podamos confiar en el don profético. Gracias porque usted guía a la iglesia, porque usted la dirige y porque todo lo que pasa, Señor, está controlado por su santa y divina presencia. Acompáñenos, por favor, y diríjanos en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para esta noche lo he titulado ¿Podemos confiar en el don profético? Confianza en el don profético. En el libro de Crónicas, capítulo 20 y el verso 20, encontramos el pasaje donde dice lo siguiente. Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Algunas personas, cuando están interesadas en entrar o en unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tienen algunas preguntas en cuanto acerca del ministerio profético de Elena de White. Recuerdo en alguna ocasión tener esta experiencia de algunas personas que habían llegado a aceptar las enseñanzas de la iglesia por medio del estudio de la Biblia. Pero una de las cosas que más problema les daba es cómo poder aceptar o cómo poder entender acerca del ministerio profético de Elena G. de White. Después de tantas conversaciones y después de tanto tiempo de estudio, llegamos a un punto en el que tuve que decirles lo siguiente. Hermanos queridos, esto es algo que tendrán que decidir por ustedes mismos, por medio de una convicción personal dada por el Espíritu Santo. No hay otra forma en que se pueda entender. Tómese el tiempo de leer sus escritos y de esta misma forma lea la palabra de Dios juntamente con sus escritos. Al final, hermano querido, los escritos de Elena G. de White son realmente el mejor testimonio con respecto a su origen. Por eso es que el propósito de esta noche es confiar en la Biblia para darnos entendimiento y sostener y elevar la Biblia y confiar en los escritos de Elena G. de White como el don profético para este tiempo.
Sin lugar a duda que confiar en el don profético es algo que necesitamos mantener dentro de la iglesia. Porque hoy, en el tiempo en el que vivimos, hay muchos que no confían en el don profético. Es por esa razón que en esta oportunidad, la primera cosa que vamos nosotros a mirar o vamos a estudiar es la confianza en el don profético y la autoridad bíblica. Y quiero para ello remontarme al año 1844. Hay algunas similitudes que nos ayudan a comprender la experiencia de los discípulos después de la crucifixión y la de los primeros creyentes adventistas después del gran chasco de 1844. Lucas capítulo 24 y el verso 13 al 27 da una narrativa excepcional. Allí los discípulos experimentaron su gran chasco en la crucifixión. Habían esperado que Jesús redimiera a Israel, mientras lo observaban andar entrando a Jerusalén sentado en un asno. En el cumplimiento de la profecía del libro de Zacarías. Si nosotros nos damos cuenta, ellos estaban seguros de que Él se establecería como su rey y expulsaría a los romanos e iniciaría el reino de Dios sobre la tierra. Solo después de su muerte, cuando Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, según el libro de Lucas, capítulo 24 y el verso 45. Fue entonces allí que vieron por primera vez que Él había venido con un propósito diferente. En otras palabras, queridos amigos, aún con todos esos años en que Jesús estuvo en medio de ellos, aún teniendo el testimonio directo del Mesías, cometieron errores. Todavía no comprendían lo que las Escrituras habían enseñado acerca de Jesús. Jesús les señaló a los discípulos y les señaló la Biblia, y entonces en ella debían basar todas sus creencias. Y que todo lo que querían mostrarle al mundo y acerca de Jesús estaba en la Biblia. Fue entonces que vieron por primera vez. Fue allí cuando Jesús les abrió el entendimiento y se dieron cuenta del Mesías. En el libro de Hechos, capítulo 1 y el verso 6, nos dice lo siguiente. Cierto día, en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Esto indica que aun cuando Jesús estuvo con los discípulos, después de la resurrección, ellos todavía tenían ideas falsas de lo que significaba la venida de Jesús. Muchas ocasiones, hermanos queridos, nos pasa lo mismo. A veces estamos equivocados y tenemos ideas falsas en cuanto al don profético. En este caso, bajo el nombre de Elena G. de White. Y entonces, de esta manera, asimismo, esto que Jesús les ayuda o les permite a los discípulos entender. Es por esa razón, hermanos queridos, que esto nos permite analizar la historia de los primeros creyentes adventistas, los cuales también experimentaron un gran chasco por causa de la idea errónea de Guillermo Miller y de otros acerca del santuario de Daniel capítulo 8 y el verso 14, pensando que el santuario era la tierra. Y así, al repasar lo dicho por Jesús y estudiar la Biblia, las intervenciones sobrenaturales de Dios ayudó a los discípulos a abandonar conceptos equivocados. Y también los primeros adventistas llegaron a una nueva comprensión de la verdad acerca del santuario por medio del estudio de las Escrituras y obviamente por la conducción de Dios en el ministerio profético de Elena G. de White. Por esa es una de las razones por las cuales podemos confiar y estamos completamente seguros que el don profético también en la vida de Elena G. de White se cumple. En fin, por útil que fuera el don profético, nuestros pioneros no estaban decididos a basar sus doctrinas en el don de profecía. Nuestros primeros pioneros estaban decididos a basar sus doctrinas en la Biblia, sin usar el don profético como una autoridad doctrinal. También hoy
La fortaleza y la seguridad de lo que creemos como adventistas del séptimo día está y debe estar basada en la palabra de Dios solamente. Una vez que estamos seguros que nuestras doctrinas están a partir de la Biblia y trabajando desde esa base firme, podemos verdaderamente confiar en el don profético. Ahora con esta historia, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Me está comprendiendo que la Biblia, que el don profético apunta a la autoridad bíblica? Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos permiten a nosotros entender el don profético. Los bereanos estudiaban lo que Pablo les decía. En el libro de Hechos capítulo 17, el verso 11, encontramos que los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos, dice, las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaba era cierto. Esto es muy interesante. Pablo predicaba a Cristo a partir de las Escrituras, mostrando que Jesús era el Mesías prometido. Lo que oían con una mente abierta fueron impulsados a estudiar las Escrituras por sí mismos para ver si estas cosas eran realmente así. Veamos lo que la Biblia nos dice en estos textos que voy a leer de manera resumida. Isaías capítulo 34, verso 16 nos dice y nos habla que debemos estudien el libro de Dios, lean lo que ahí dice. Isaías 34, 16. Mateo capítulo 4 y el verso 4, Jesús les contestó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras versiones dice que no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Y Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3, bienaventurado el que lee. ¿Cómo? Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos queridos, y que no solo leen y que oyen, sino que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Elena de White, en forma consistente, elevó la palabra de Dios y animó a los feligreses a estudiarla. Y hay una cita que puedo usar propiamente en este sermón. Y ella dice en el libro Primeros Escritos, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. Ella entendía prácticamente y comprendía con toda sabiduría que la Biblia es la autoridad. En ella dice, sigue diciendo, Dios ha prometido dar visiones en los postreros días. No para tener una nueva forma de fe, no para tener otros conceptos, no para tener otras doctrinas, sino para consolar a su pueblo y para corregir los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro, cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles en el libro de Hechos, capítulo 10. Hasta aquí hemos comprendido entonces cómo podemos confiar en el don profético. Ella escribió también las siguientes palabras en el libro El conflicto de los siglos. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación divina de su grande voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan las doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Hermano querido, esto es maravilloso. El don profético nos recuerda y nos anima a estudiar la palabra de Dios y sus principios. El don profético es confiable porque nos dirige al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué los profetas a lo largo de la historia amonestaron al pueblo de Dios a leer y a estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué? Bueno, hermanos, es muy sencillo. Dios dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de nuestro Creador, del autor de esas palabras. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador. Y de esta manera, darnos a conocer a usted y a mí su voluntad
de manera más clara. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece grandioso que podemos confiar en el don profético y sus consejos? Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Y Elena de White pasó su vida tratando de lograr que los miembros de la iglesia leyeran la Biblia y la hicieran la regla de fe para sus vidas. Esto es maravilloso, hermanos queridos. Entonces podemos decir en el primer punto de que podemos confiar en el don profético porque hay autoridad bíblica. Hay autoridad bíblica. Y número 2, el don profético nos señala. Podemos confiar en el don profético porque este don profético nos señala a Jesús. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. En el mismo libro de Juan, capítulo 5, verso 46, dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Sin lugar a duda, en el mismo libro de Juan, capítulo 8 y el verso 56, Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día, y lo hizo y se gozó. Oiga, hermano querido, esto es maravilloso. El don profético señala a Jesús. Jesús comenzó su ministerio en las sinagogas en Nazaret con las palabras de Isaías, capítulo 61, verso 1. Y que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús sabía, hermano, que el Antiguo Testamento estaba repleto con referencias a Él. Y Él era el personaje central de la esperanza de Israel. Él es el personaje central de la esperanza de la iglesia adventista del séptimo día. Él es la esperanza de la humanidad. Él es la esperanza del pueblo que le está esperando. Jesús es la esperanza. Los autores, desde Moisés hasta el apóstol Juan, dirigieron a los lectores que Jesús vendría la primera vez para salvar a su pueblo de sus pecados, según Mateo capítulo 1 y el verso 21. Por razones de tiempo no estamos leyendo todos los textos, pero es muy evidente, usted los puede anotar. Y una segunda vez para librarnos de la presencia del pecado, según Apocalipsis capítulo 21 y el verso 4. Hermano querido, siguiendo los pasos de los profetas bíblicos, Elena de White en forma consistente señaló a la gente, a todo quien lee sus recomendaciones, sus instrucciones, sus consejos, recomendó consistentemente y señaló a la gente a su Salvador, Cristo Jesús. Por esto y por muchas razones más, el don profético de Elena de White nos lleva y nos permite confiar en sus escritos. Ella escribió lo siguiente: no importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débil, sin fuerza y desalentadora, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Animo a los pastores. Ella misma escribió, animo a los pastores a hacer de Cristo el centro de todo. Y ella en una cita maravillosa dice, poned a Cristo en cada sermón, espaciaos en las excelencias, en la misericordia y la gloria de Jesucristo, hasta que Cristo se forme interiormente como la esperanza de gloria. Hermano querido, hermana querida, podemos confiar en el don profético porque señalan a Jesús. Podemos confiar en el don profético porque nos señalan a Jesús, porque hay autoridad bíblica para el don profético. Elena de White en repetidas ocasiones enfatizó que Jesús era el centro de su ministerio. La exaltación de Cristo es la gran verdad que han de revelar todos los que trabajan en palabra y doctrina. Entonces, hermano querido, por último, podemos nosotros hacernos una pregunta esta noche. Y esa pregunta es, ¿podemos confiar en el don profético
y en la vida y el ministerio de Elena G. de White, o estamos realmente confundidos o estamos dando pasos equivocados? Podemos confiar en el don profético. ¿Podemos confiar completa y totalmente en el don profético? ¿O estamos derramando la sangre de algunos profetas o de los profetas? En el libro de Mateo, Jesús mencionó algo acerca de la actitud hacia los profetas en el libro de Mateo, capítulo 23, versos 28 al 31. Y voy a leer el 28 y me voy a ir directamente al 31, y dice así de la siguiente manera: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Hermano querido, el verso 29 y 30 es algo muy importante que podemos nosotros ver, que Jesús habla acerca de la actitud que tenían hacia los profetas. Y nosotros podemos darnos cuenta en la misma vida de Jesús. A pesar de las evidencias en favor de la integridad y validez del ministerio de Elena de White, aún entre nosotros hay quienes, en un sentido, están derramando la sangre de los profetas. Entre nosotros, como en el antiguo Israel, hay quienes de diversas maneras sutiles y a veces no muy sutiles están trabajando para destruir, para que la gente no crea, y están tratando de destruir la confianza en el ministerio profético en la vida de Elena G. de White. Y esto ha sido desde el principio, y estamos seguros que así será hasta el final. Casi cada acusación contra ella y sus obras es similar a las acusaciones hechas contra los profetas de la antigüedad y contra la misma palabra de Dios. ¿Por qué razón existen estas actitudes de desconfianza? ¿Por qué existen? ¿Por qué razón? ¿Por qué existe tanta desconfianza? ¿Por qué existe la oposición o la indiferencia? Bueno, hay dos actitudes de desconfianza y son dos razones puntuales: la oposición y la indiferencia. La oposición y la indiferencia a los escritos de White son el resultado, hermanos queridos, de por lo menos seis cosas que voy a mencionar rápida y brevemente. Número 1 es no leer suficiente de sus escritos como para reconocer y comprender las instrucciones de manera general y bien equilibradas que ella da en sus escritos. Y número 2, no comprender la relación que existe entre los escritos de Elena G. de White y las Sagradas Escrituras. Número 3, no reconocer la verdadera naturaleza de la inspiración divina. No conocer cómo Dios se manifiesta en el don, o cómo Dios se revela, cómo actúa Dios en la forma de la inspiración divina. Y número 4, no reconocer el principio del tiempo y lugar en relación con el consejo que ella ha dado. Y número 5, no reconocer que sus consejos todavía son relevantes para este tiempo, aún en el siglo XXI. Una falta de disposición de hacer el sacrificio personal también es una dificultad para poder comprender, y por eso hay oposición. Una falta de disposición para reconocer que algún hábito o alguna práctica acariciada que me parece que está fuera de armonía con los escritos dados por ella, que nos confrontan. Hermano querido, la mayor parte de esta oposición y desconfianza al espíritu de profecía desaparecería. Sí, ¿cómo? Por 3 razones o por 3 cosas que voy a mencionar esta noche. Número 1, si la gente dejara de usar alguna frase o párrafo como un garrote o como un látigo para golpear a otra persona. Número 2, si todos aplicáramos lo que ella escribió para nosotros mismos. Si no discutiéramos algo que ella escribió sin haber estudiado lo que escribió sobre un tema en particular. Así como la inspiración con la Biblia. También permanecen algunas preguntas. Así también se han manifestado estas preguntas y algunas dudas en cuanto al don profético en la vida de Elena G. de White.
No obstante, hermano querido, el don habla por sí mismo y da el mejor testimonio respecto de sí. Por eso, en conclusión, podemos decir que siempre habrá críticos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White. Jesús mantuvo en alto las Escrituras y las Escrituras lo señalan a Él. Elena de White también dirige nuestra atención a Jesús. Podemos tener confianza en el futuro por causa de lo que la Biblia revela acerca de Dios y del don de profecía. No tenemos nada, pero nada que temer al futuro. Usted recuerda, y hay muchos de nosotros conocemos esta cita y la recitamos, pero quiero que la leamos completa. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Podemos confiar en el don de profecía. Podemos confiar en el don profético. Dios guiará hasta el fin del tiempo su iglesia. Gracias a Dios por el don de profecía en la vida de Elena G. de White. Recordarle siempre, querido amigo y hermano, podemos confiar, podemos estar seguros. Vaya a la palabra de Dios, vaya a la Biblia, y entonces usted encontrará las respuestas. Ayúdese de esta manera, teniendo un espíritu de aprendizaje, un espíritu humilde, y Dios también hablará a su vida, como lo ha hecho a través del tiempo. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Es mi deseo y oración. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de esta programación. Los esperamos mañana nuevamente a las 6 de la noche por las redes de Nuevo Tiempo Honduras para que disfrutemos de esta bonita semana de oración. Que Dios te bendiga. Feliz noche. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que